En este video vamos a repasar cómo calcular la resistencia eléctrica de un material de forma cilíndrica. Recordemos que la resistencia eléctrica es una propiedad de los materiales que se opone al flujo de la corriente eléctrica, entonces trata de detenerlos. Esto nos quiere decir que entre más largo sea el material, más camino tienen que recorrer los electrones y más tienen que pelear contra esta resistencia, es decir, la resistencia es mayor. Y si el área transversal por la que circulan los electrones es más grande, quiere decir que pueden circular más electrones al mismo tiempo, y esto nos dice que la corriente puede ser mayor. Entonces, de esto podemos deducir que la resistencia de un material va a ser directamente proporcional a la longitud del mismo e inversamente proporcional a su sección transversal. Aquí nos falta un elemento al que le llamaremos resistividad y es una propiedad de los materiales. Lo notaremos con la letra ρ. Ok, entonces aquí estos materiales, esta longitud, área de qué, pues imaginemos que tenemos un cable en forma cilíndrica. Si la corriente circula dentro del cable a lo largo de su longitud, pues la longitud a la que nos referimos es tal cual, la longitud del cable y el área es la sección transversal del cable. Esta sería el área. La resistividad, como dijimos, depende de cada material, entonces se tiene que investigar para cada material. Entonces, pues hay muchas tablas en internet para eso. También la resistencia es resistividad. La resistividad está dada en ohms por metro. Muy bien. Entonces, pues con eso prácticamente esta ecuación podemos utilizar para calcular la resistencia de materiales con esta forma. En caso de que sea una forma no uniforme, pues tendríamos que integrar respecto al área y la longitud. Y en algunas ocasiones puede que encuentres la fórmula un poco diferente, o sea, longitud sobre área y multiplica a un elemento al que se puede llamar conductividad. Esa letra sigma minúscula, pero pues no hay mucho que preocuparse porque realmente la resistividad es 1 sobre conductividad. Entonces, si saben uno, pueden calcular el valor del otro sacándole el inverso. Con esto pasamos a hacer un par de ejemplos rápidos para practicar esta ecuación. En este ejemplo nos dice, calcula la resistencia eléctrica de un cilindro de aluminio de 10 centímetros de longitud y sección transversal de 0.0002 metros. Después repite el cálculo para un cilindro de vidrio de las mismas dimensiones. Ok, pues este es relativamente sencillo. Pues es un cilindro, podemos decir que es un alambre. Y asumimos que la corriente circularía a lo largo de su longitud, entonces queremos saber esa resistencia. Esto es la longitud y esta es la sección transversal o área. Tenemos nuestra ecuación que nos dice que resistencia es igual a longitud por resistividad sobre área, solo hay que sustituir. En el caso del aluminio, el aluminio, vamos a escribirlo, resistividad del aluminio, tiene una resistividad de 2.82 por 10 a la menos 8 ohms metro. Eso pues lo podemos obtener de buscar en tablas de internet o de las diapositivas que les di. Ok, entonces ya tenemos todos los valores, lo único que nos queda es sustituirlo. Vamos a escribir también los demás. La longitud dice que es 10 centímetros, la convertimos a metros, y nos queda 0.1 metros. Y el área ya nos la están dando en metros. Muy bien, entonces calculamos la resistencia del cilindro de aluminio, real, sería longitud 0.1 por resistividad 2.8 por 10 a la menos 8 o metro, y todo esto sobre el área, que sería 0.0002 metros. Se lo metemos a la calculadora y ya nos da el resultado. Aquí lo que podemos ver también es que las unidades coinciden. Arriba tenemos metro por metro, es metro cuadrado. Bueno, y el área abajo es metro cuadrado. Entonces se eliminarían y lo único que nos quedaría serían los ohms. El resultado de esto viene siendo 1.4 por 10 a la menos 5.
ohms. Es el valor de la resistencia de ese cilindro de aluminio, que es un valor bastante pequeño. Ahora, en el segundo paso, nos pide que hagamos lo mismo, pero para un cilindro de vidrio. En este caso, vamos a tomar la resistividad del vidrio como 3 por 10 a la 10 ohms metro. Resistividad del vidrio. Entonces sería utilizar la misma ecuación, pero con esta nueva resistividad. O sea, la longitud sigue siendo 0.1 metros. Resistividad del vidrio, 3 por 10 a la 10 ohms metro. Área transversal, 0.0002 o 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Resolviendo esto, vamos a obtener una resistencia de 1.5 por 10 a la 13 ohms, que es una cantidad muchísima. Estamos hablando de, no sé, es muchísimo. 1.5 y 10. 15 y 12 ceros es bastante. Que se compara, al compararlo con la del aluminio, vemos que al cambiar el material, aunque sean las mismas dimensiones, la resistencia cambia muchísimo. Imaginemos que al cilindro de aluminio le conectamos una batería AA, esas de 1.5 volts. ¿Cuál sería la corriente que circula a través de él? Estaríamos hablando de voltaje sobre resistencia, 1.5 sobre 1.4 por 10 a la menos 5 ohms, aquí arriba volts. Y esto nos daría, déjame sacar la calculadora, esto sería igual a 107.142.85 amperes. Muchísima corriente. Si hacemos lo mismo, le conectamos una batería de 1.5 volts al cilindro de aluminio, ¿cuál sería la corriente que circularía? Estaremos hablando 1.5 volts sobre 1.5 por 10 a la 13 ohms. El resultado sería 1 por 10 a la menos 12 amperes. Casi nada, estamos hablando de pico amperes, un pico amperes. Pues es prácticamente pues nada. Entonces el material hace una gran diferencia al momento de la conducción eléctrica. Entonces con esto pasamos al siguiente ejemplo. Este segundo ejemplo nos dice, calcula la resistencia de un alambre nicromo de 1 metro de longitud y el alambre es de calibre 22 AWG. Empezamos con ese problema. Pues, ¿cómo calculamos la resistencia? Pues dijimos que la resistencia es igual a la longitud por la resistividad sobre el área. Pues la longitud nos dice que es de 1 metro. La resistividad del nicromo es de 1.5 por 10 a la menos 6. Eso se tiene que investigar, si así les toca hacerlo a ustedes. Y nos falta el área. No nos está dando, el problema nos está dando área, nos está dando un calibre, un 22 AWG. Pero de hecho, cuando se manejan alambres, cables, no se dice el área de estos elementos, sino se dice su calibre. ¿Ok? Pues es una tradición, una costumbre que se ha utilizado a lo largo del uso de estos elementos. Entonces hay que hacer una pequeña investigación en Internet para encontrar a cuánto equivale en metros cuadrados un calibre 22 AWG. Ya lo hice y encontré que esto es igual a 3.26 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Entonces, esta es nuestra área. Pues ya tenemos todos los elementos, lo único que nos queda es sustituirlos en la ecuación y nos quedaría 1 metro por 1.5 por 10 a la menos 6 sobre 3.26 por 10 a la menos 7. Metiendo esto en la calculadora nos va a dar que ese alambre de nicromo va a tener una resistencia de 4.6 ohms. Y ese es nuestro primer resultado. Vamos a la segunda pregunta. Esta ya está. Vamos a la segunda. Si se aplica una diferencia de potencial de 10 volts en los extremos del alambre, ¿cuál es la corriente y densidad de corriente que circula a través del alambre? Pues digamos que tenemos nuestro alambre.
Le conectamos una batería. La batería es de 10 volts. De tal manera que del lado izquierdo vamos a tener 10 volts y del lado derecho vamos a tener 0 volts. Es una diferencia de 10 volts y la corriente va de donde hay más voltaje a donde hay menos voltaje. Entonces hay una corriente. ¿Cómo calculamos esa corriente? Pues recordemos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje son los 10 volts aplicados y la resistencia es la que acabamos de calcular, 4.6 ohms. Esto nos da como resultado 2.17 amperes. Esta es nuestra corriente. Nos piden densidad de corriente. Densidad de corriente, pues en este caso es cuánta corriente circula en un área transversal. Se representa con la letra mayúscula J. Entonces es corriente sobre área. En nuestro caso, 2.17 amperes sobre el área que la que están circulando, que es 3.26 por 10 a la menos 7. Esto nos da 6.66 por 10 a la 6 amperes sobre metro cuadrado. Pues si no que es una corriente muy grande, sí, es 6.66 por, por 10 a la 6, muchísimos amperes, pero recordemos que eso es por metro cuadrado. Nosotros no tenemos un metro cuadrado, tenemos 3.26 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Entonces realmente la corriente real es bastante pequeña. Tercera pregunta. Calcula la resistencia del alambre de nicromo si tuviera 6 metros de longitud. ¿Y qué corriente circularía a través de él si se aplica una diferencia potencial de 120 volts? Ok, pues nosotros sabemos que la resistencia es directamente proporcional a la longitud. Y ya sabemos la resistencia del alambre cuando tiene una longitud de 1 metro. Entonces, si quiero saber la resistencia cuando tiene 6 metros de longitud, es igual a 6 veces la resistencia de 1 metro de longitud. En este caso estaríamos hablando de 6 por 4.6 ohms. Esto nos da como resultado 27.6 ohms. Esta sería la resistencia si tenemos 6 metros en lugar de 1 metro. Aumenta resistencia porque estamos aumentando la longitud. Y nos pide la corriente si circula si se aplica un voltaje de 120 volts. Entonces, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Serían 120 volts sobre la resistencia que acabamos de calcular, 27.6, y esto nos va a dar una corriente de 4.35 amperes. Por último, nos dice calcula el campo eléctrico a través del alambre de 1 metro cuando circula una corriente de 2.2 amperes. 2.2 amperes es prácticamente esta que tenemos 2.17 y fue por cuestiones de redondeo, puse 2.2 en vez de 2.17, debe ser 2.17 amperes para que lo resolvamos rápido. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Pues sabemos que cuando tenemos una corriente de 2.17 amperes, estamos aplicando un voltaje de 10 volts. Y nosotros sabemos que el campo eléctrico, las unidades están en volts sobre metro. Entonces, si tengo 10 volts sobre la longitud que es 1 metro, nos va a dar 10 volts sobre metro. Este es el campo eléctrico que nos daría esa corriente en ese alambre. Entonces pasamos al último ejemplo. Se utiliza un alambre de nicromo de una resistencia total de 8 ohms para construir un calentador eléctrico. Si se aplica una diferencia potencial de 120 volts a los extremos del calentador, encuentra la corriente que circula a través de él y la potencia que utiliza. Es relativamente sencillo. Ya nos están dando la corriente, la resistencia. Ni siquiera tenemos que calcularla. De hecho, pues no podríamos, no nos da longitud, no nos dan área, pero no la necesitamos porque ya tenemos la resistencia. Entonces, de la ley de Ohm sabemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, que en este caso es los 120 volts que estamos aplicando al calentador sobre la resistencia del mismo. Esto nos va a dar una corriente de 15 amperes. Tenemos el primer punto. Después hay que calcular la potencia. Potencia es igual a, en un elemento es igual al voltaje del elemento por la corriente del elemento. En este caso serían 120 volts por 15. Nos da
una, una potencia de 1.8 kilowatts, 1800 watts o 1800 joules sobre segundo, o sea, energía que se está utilizando en el tiempo. Perfecto, pues ya tenemos la primera pregunta. Y la segunda nos dice, si se duplica la diferencia de potencial aplicada, ¿qué pasa con la potencia? Recuerdas que diferencia de potencial es lo mismo que voltaje. Si duplicamos el voltaje aplicado, ¿qué pasa con la potencia? Intuitivamente vamos a decir que se duplica, pero no. Lo que pasa es que se cuatriplica. Uno diría que se duplica porque, ok, si potencia es igual a voltaje por corriente y el voltaje lo duplicamos, en vez de 120 es 240. Y esto nos daría el 3600. Pero recordemos que la corriente también depende del voltaje. Entonces lo que sería es la corriente, sería 240 sobre 8, que nos va a dar 30 amperes. Y con esto la potencia sería 120 por 30. Entonces da 7.2 kilowatts. Entonces, esa sería la potencia para este nuevo caso. Entonces con eso terminamos este pequeño repaso de cálculo de resistencias en ciertos materiales.